Vida territorial, un encuentro con el territorio a partir del cuidado consciente de sus relaciones sociales, culturales, naturales, a través de una ecología que busca que la vida se pueda sentir y se pueda disfrutar en el territorio. Equide, con sus 15 años de historia viva, quiere compartir con el territorio, con la región, con la comunidad, con la institucionalidad, con la vida misma de este territorio oriente de Antioquia, un programa para poder profundizar acerca de campos esenciales sobre los cuales la vida adquiere sentido y busca el encuentro de ese sentido con las diferentes dinámicas que tienen que ver con un desarrollo para la equidad y con una equidad para el desarrollo. Hoy nos encontramos precisamente con William, fundador de la Corporación Equide, amigo, hermano, que venimos juntos trabajando en este proyecto con mucha motivación y mucha alegría, y a un gran amigo, el profesor Carlos Eduardo Maldonado Castañeda. Les contamos que el profesor Carlos Eduardo Maldonado es una historia viva presente de un proceso alternativo para considerar la relación educación y cultura, educación y desarrollo, ecología de la vida, estética de las relaciones bajo el concepto de la complejidad. Bienvenido, profesor Carlos. Nos alegra mucho que esté con nosotros en el inicio de este programa que vamos a compartir con el territorio que llamamos Vida Territorial. Y bienvenido, William, que hace parte de la historia viva de Equide cuando decide que esta organización tenga un significado de un servicio con sentido social. Muchas gracias, amigo Juan Mauricio, muchas gracias, profesor Maldonado, bienvenido a estas charlas sobre vida territorial que la Corporación Equide, como lo dice Juan Mauricio, quiere instaurar a partir de que estamos cumpliendo 15 años en este territorio. Territorio que todos sabemos es, digamos, de los más importantes que existen pues, en Antioquia y en Colombia, por los niveles de desarrollo, por la importancia de su industria, de sus capacidades, de los hombres y mujeres que en este territorio existen. Entonces queremos conversar pues, sobre todos estos temas y aprovechando que tenemos aquí al profesor Carlos Maldonado, que ha venido en los últimos años acompañando aquí de hace ya 8 años y con la visión que él se ha construido de lo que es este territorio, pues también esperamos como sus reflexiones. Como te agradezco. Sí, hagamos explícito lo que está tácito, y es que hoy ya no estamos pensando en términos de espacio y de tiempo, y tampoco de geografía, de historia, sino de territorio. Esta historia es muy reciente, y como sabemos, el territorio implica una geografía viva, un espacio vivo, y es un espacio vivo, ya no se dice espacio. Los ríos avanzan y retroceden, las selvas retroceden y avanzan, se mueven. Entonces, sin metáforas, el territorio está literalmente vivo, y eso implica desde luego otra mirada. Maravilloso, porque este es un territorio dinámico, ya lo mencionaba William, dinámico por sus capacidades y sus potencialidades, pero también por su integración con el mundo. Y esa integración con el mundo obedece no solo al espacio, sino también a lo que el territorio es capaz de conversar y de profundizar en términos de propuestas y en términos de contenidos, si fuéramos llamarlos así, que posibilitan que esa vida en el territorio no solamente habite para el territorio, sino que invite a la vida territorial. Manifiestamente, porque no es literalmente cierto que vivamos en el mundo o que seamos colombianos, por ejemplo, etcétera. Claro que sí, pero además todos nacemos en un territorio y nos debemos a un territorio, y eso en ecología, a propósito de lo que mencionabas al inicio, significa los nichos ecológicos. Conocemos los biomas, conocemos los ecosistemas, son importantes, pero la noción de nicho ecológico, por ejemplo, que se puede traducir en términos de no el clima, sino los microclimas. El Río Negro tiene 2 pisos climáticos, como sabemos, es el polo a tierra, para usar la metáfora
de la ingeniería, es el polo a tierra de la existencia. De suerte que es preciso recuperar la experiencia misma de la pertenencia a una comunidad, a una geografía, a un entorno, etcétera, que yo no soy enteramente consciente, pero que me hace posible y me ha hecho posible. Sí, hace 200 años se dan las primeras asentamientos de lo que son los descendientes de españoles, porque también en esta zona hubo tribus indígenas y obviamente que a veces los desconocemos. Entonces, este territorio viene en un desarrollo desde hace 200 años, pero obviamente que también desde mucho antes con las tribus indígenas. Y en el oriente antioqueño, pues fuera de sus habitantes que se han distinguido por una capacidad de trabajo enorme en todo Colombia, hay que mirar, por ejemplo, de aquí, este territorio son de los principales comerciantes de este país, pero también por los recursos naturales, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos unas formas de vida que son únicas, desde un páramo, como el páramo de Sonsón, hasta los diversos ríos que cruzan nuestro territorio y que conllevan a que esa riqueza en aguas, por ejemplo, se materialice en ese paisaje que tenemos aquí detrás. Precisamente en el año 1963, profesor Maldonado, William, el primer plan de desarrollo del Oriente planteó algo así muy claro en términos de la planificación del territorio. En el 63 se dijo que ya la altiplanicie ecológica Río Negro Marinilla se conectará más cerca con la capital porque tendrá una autopista que les posibilitará ese encuentro con la capital. El Peñol y Guatapé serán inundados porque habrá un embalse que producirá la energía del país. Eso en las dinámicas del nicho ecológico, de la vida territorial, ¿qué nos implica para tener una capacidad local de comprender esas dinámicas del desarrollo? Sí, es una hermosa pregunta, porque hoy estamos imbuidos, para bien o para mal, de globalización, internacionalización y demás. Y ese, para volver a la expresión anterior, es el polo al aire, si cabe la expresión. Y desde luego que es muy importante, es muy sensible, pero ese polo al aire, las antenas captadoras de rayos, lo que tú quieras, ¿cierto? No son posibles si esas mismas antenas, el polo a tierra, que, digamos, que comunica exactamente con aguas, ¿cómo se llama? Vegetación, animales, historia, evidentemente, sí, etcétera. De suerte que es muy importante recuperar, ni siquiera subrayar, digámoslo, sí, recuperar la noción de el nicho ecológico en el que emergen los procesos, las ideas, los emprendimientos, el empuje paisa que muy bien mencionabas, es fundamental. Válido lo que estás diciendo, profesor Carlos, y creo que William hemos conversado nosotros mucho al interior de Equide sobre cómo entender estas dinámicas emergentes que transforman esos nichos ecológicos en el contexto de una búsqueda de la equidad, ¿cierto? Sí, yo creo que ese es un tema como muy urgente en el oriente antioqueño de hoy, porque se está hablando de un área metropolitana que es muy urgente y que debe darse como un sistema de planificación del Estado para los municipios del altiplano, pero también hay temores de que eso lleve a una inequidad en el territorio con los municipios que están más lejanos, que tienen unos mayores niveles de pobreza, y digamos que esa es una preocupación que existe y que ojalá digamos los gobernantes o las clases dirigentes tengan en cuenta esto, cómo podemos en el oriente generar una mayor equidad en todo el territorio, porque somos 23 municipios, más de 600.000 habitantes, pero no todos estamos creciendo al mismo ritmo. Bueno, mirándolo desde el punto de vista económico, pero porque puede que las zonas que están en la parte lejana, como se llama en el oriente, pues también tengan una calidad de vida, de pronto no el mismo auge económico de Río Negro, pero también tienen una calidad de vida porque tienen mayores sistemas ecológicos protegidos, bosques, aguas, y eso también es un índice de calidad de vida.
Por eso cuando hablábamos de la vida territorial como un sistema, o más bien como una relación compleja, es decir, conectada entre las relaciones sociales, culturales, naturales, donde interviene la educación, la cultura, el arte, la filosofía, el encuentro, la conversación, la alegría, son realmente temas claves para entender la equidad más allá de una estabilización desde el punto de vista de lo económico. Es muy importante lo que mencionas, porque clásicamente en los tránsitos de lo que conocemos todos de Colombia hacia la modernidad, etcétera, y voy a mencionar un secreto a voces. La política de pequeña, de mediana o de alta escala, hoy la política es geopolítica. Es decir, las decisiones se toman en otros espacios de donde ocurren. Eso no es nuevo para ninguno de nosotros. Y entonces la recuperación del territorio, la recuperación de esta historia, de esta memoria de los 23 municipios, implica una inversión total que conduce inmediatamente a justamente la línea que mencionabas, la importancia de la psicología social, de la sociología rural y urbana, de la antropología, de la microhistoria, no solamente de la historia. Fantástico. De suerte que pensemos, simplemente eso, pensemos, sin darle la espalda a las políticas institucionales, departamentales, nacionales, etcétera, a la posibilidad de la autogestión. Y es el hecho de que la gente pueda confiar en sus propios dirigentes, en sus propias dinámicas, otra vez sin darle la espalda a digamos, a los modos de gestión atávicos de los que venimos. Pero hoy habita en el mundo una preocupación con lo que acabas de decir, profesor Carlos, es como la crisis de un liderazgo colectivo y la dependencia de un liderazgo impositivo, que es uno de los problemas que afecta a la vida territorial, ¿cierto? Sí, porque se van imponiendo más liderazgos individuales y el colectivo no, salvo organizaciones comunitarias, pero en la política, por ejemplo, uno destaca es liderazgos individuales. ¿Tú cómo no? Y debemos poder confiar en las comunidades. Confiar con las comunidades significa literalmente, una vez más, por ejemplo, sociología urbana, sociología rural, etcétera, porque la gente tiene cosas que decir. La gente tiene iniciativas, propuestas, incluso en ocasiones modos de acción, y entonces es recuperar, quiero decir, adicionalmente, recuperar, digamos, esta confianza en la gente, en las capacidades humanas, en la conexión, digamos, voy a decirlo en otros términos, esa memoria histórica que tenemos los mayores, los jóvenes, ese empuje y esa capacidad de apuesta y de riesgo. Esa combinación es muy deseable para devolverle, si cabe la expresión, la confianza a la gente. Precisamente porque la vida territorial nos recuerda cómo este territorio enfrentó uno de los momentos de conflicto más difíciles, y esta región fue de las que más sufrió el conflicto, que a William le tocó protagonizar el dolor del conflicto, le tocó vivirlo como víctima, exacto. Entonces, y lo que mantuvo vivo el territorio fue precisamente esa capacidad local en las comunidades, en los líderes sociales, en la capacidad de encuentro, en la fraternidad, en la solidaridad, que son, diría yo, características muy especiales de la vida territorial, en especial de esta región. Que yo creo que se necesitan como estrategias para fomentar nuevamente esa participación. Lo hablaba Mauricio con el tema del conflicto, hubo una participación colectiva, de participar, de exigir a los actores al margen de la ley que en ese momento generaban la violencia, que cesaran sus fusiles, que liberaran secuestrados, y había movilización social, entre ellos con un liderazgo muy importante de Monseñor Flavio Calle Zapata, que era el obispo de la diócesis. Pero eso se ha venido a menos porque se siguen asesinando, por ejemplo, en este momento, cantidad de jóvenes que estarán metidos en el tema del microtráfico, pero finalmente es la juventud del territorio que se sigue matando. Entonces se necesita como
nuevas maneras de movilización social para exigir un respeto a la vida. El tema sensible es el del desarrollo, justamente el desarrollo humano, el desarrollo de las regiones. Y el desarrollo no puede venir únicamente desde arriba. Sí, documentos COMPES, naturalmente, políticas públicas, etc. Adicionalmente, es el desarrollo de las propias iniciativas, propuestas, formas de organización, estéticas, distintos comportamientos. Sin este polo, el desarrollo humano, en el mejor, el más prístino de los sentidos, digamos, queda atrofiado. Precisamente, recuerdo muy bien cuando nos visitó el profesor Manfred Max Neff aquí al territorio, Premio Nobel de Economía Alternativa, y él observaba el territorio y nos hablaba de las potencialidades humanas, ¿sí? Hoy también se está hablando de las capacidades humanas. ¿Cómo podríamos poner en juego capacidades y potencialidades de acuerdo con unas dinámicas locales, capacidades locales, para hablar de una vida territorial y de más que de una integración territorial, de un sentido de vida territorial? Es muy importante recuperar la noción de territorio, ¿cierto? Que es justamente la localidad, los sistemas de gestión, de autogestión, de confianza. Porque allá afuera hay muchos que se ponen nerviosos con esas cosas, porque es como si olvidáramos los planes institucionales, las políticas administrativas y otros, ¿cierto? Esas son importantes, jamás diremos algo negativo en su contra. Pero la riqueza de un territorio está, desde el punto de vista humano, manifiestamente en la juventud, pero con ella en la memoria de los mayores. Y ese balance entre juventud, es dramático que estén siendo por circunstancias finalmente económicas de supervivencia y cosas por eso, ¿cierto? El cuidado de la vida es el cuidado del futuro y de potencialidades, capacidades, manifiestamente. Y entonces la mayor riqueza de un pueblo, de una cultura, de una sociedad, no importa cómo lo digamos, ¿cierto?, es su juventud. Es el cuidado de la infancia, etc. Permíteme una referencia teórica. Hannah Arendt, no importa si algunos lo conocemos o no, decía que el acto político por excelencia es el nacimiento. Porque el nacimiento implica creer que el futuro tiene sentido, creer que el futuro puede ser distinto, etc. Y entonces combinamos los elementos de desarrollo, juventud, etc., naturalmente con territorio y desarrollo humano. Muy interesante lo que estás diciendo, profesor Carlos, porque es que cuando hablamos de la vida del territorio y del significado que ella tiene a partir de capacidades, potencialidades, del encuentro con los niños, los jóvenes y los mayores, es necesario entonces como conversar, el sentido de la conversación. Porque hablando precisamente de la juventud, viene otro tema que es fundamental, el tema de la educación, ¿cierto? Pues yo creo que hay tanto que decir cómo se están formando a nuestros niños y jóvenes o adultos en el territorio. Y el profesor Maldonado, que es un experto en el tema de las ciencias de la complejidad y que tiene una visión tan interesante del tema de la educación. Sería bueno que nos compartiera un poco esas reflexiones, dada como el tipo de educación que se está dando, pues no solamente en este territorio, sino en todo Colombia. Sí, en estudios urbanos, 2, en arquitectura, esto lo conoces tú mucho mejor que yo, se habla de calles enfermas, se habla de edificios enfermos, por ejemplo. Y no es que el edificio tenga tos o que la calle, qué sé yo, se trata de calles o de edificios, por ejemplo, por razón de tiempo no me extiendo, que enferman a la gente. De suerte que el tema de desarrollo humano es inseparable de manifiestamente los temas de salud. El territorio es muy hermoso en ese sentido, ¿cierto? Ahí veníamos para acá, en algún lugar yo observé estos edificios, son colmenas de
¿cómo se llama? De vivienda de interés social, con mucho respeto, no todos, pero muchos de esos son edificios enfermos, en el sentido que edificios que enferman a la gente. Y esto es inseparable de elementos como la nutrición, sin hacer política de esto, soberanía alimentaria, ¿cierto? Los cultivos propios, el consumo propio, etcétera, no simplemente para exportar y cosas como esas. Salud, alimentación, educación, son aspectos perfectamente separables, siempre sobre la base de la ecología. Pero teniendo en cuenta como que alrededor de esos puntos inseparables, entender una educación para todas las edades, ¿cierto? Más que una educación para todos, una educación para todas las edades, donde podamos sentir la experiencia de que en la medida que las relaciones y los vínculos se entraman en un contexto de vida, hay una emergencia de significado por ella y de cuidado de ella, por consiguiente de cuidado del territorio. Y podemos aprender no solamente de los seres humanos, sino de las personas no humanas. Y aprendemos del territorio, aprendemos de los ríos, aprendemos de las montañas, de los paisajes verdes hermosos que nos rodean, etc. Y entonces podemos, digamos, avanzar un pequeño paso de la educación, estamos todos de acuerdo en lo que queremos decir, hacia el aprendizaje. Y eso implica una inflexión social, una inflexión cultural, histórica, muy sugestiva. Es que privilegiar el aprendizaje resignifica la vida de la educación, la vida de la cultura, la vida del territorio. ¿Cierto? La vida digna en el territorio. Yo creo que, ¿sí? Porque, bueno, alguna vez hablaba con Mauricio del tema de la dignidad, pero yo creo que pasa por la educación, por la salud, por la nutrición, por un montón de cosas, de la vida digna en el territorio. Manifiestamente. Y la vida digna en el territorio no es únicamente la vida de Pedro o de María o de Juan, ¿cierto? Sino es la dignidad de las aguas mismas, ¿cierto? Así de es. Los árboles, de los bosques, porque no es enteramente seguro que un ser humano sea más digno que, digamos, las montañas que nos acompañan. De suerte que la dignidad de la vida es la dignidad de los seres humanos, pero también de las personas no humanas. De los seres vivos que habitan el territorio. Seres vivientes. Seres de hecho, vivientes, nosotros somos seres vivientes que... sintientes, ahí se sí, dice ahora. ¿Cómo no? es. ¿Cómo Sí, no? sí. Es perfecto, porque la experiencia del territorio es justamente una experiencia tú lo decías bien, de compañerismo, de solidaridad, si tú lo quieres, de compasión, de vecindazgo, de camaradería, qué sé yo, que es en primer lugar empática. Que es en primer lugar un asunto de contacto y de piel, y no simplemente discursivo, regulado y cosas como estas. Además, porque la región del Oriente nace desde el encuentro y de la necesidad del contacto, ¿sí? William mencionaba hace 200 años, más atrás, con todas las comunidades indígenas que habitaron el territorio y que le dieron el sentido y significado a la idiosincrasia que hoy tiene el territorio y demás. Y cuando somos seres del contacto y el encuentro, necesitamos sentir, compartir el sentir, hacerlo explícito, no solamente implícito, no tener miedo, ¿cierto? Yo creo que ese es un tema tan interesante en esta sociedad de hoy, donde nos hemos vuelto seres más egoístas. A mí no me importa qué le pasa al vecino. O sea, ese tema de la solidaridad, de compartir, que se ha perdido tanto, ¿cierto? Cuando el profesor Maldonado hablaba de ese sistema de apartamentos, pues que aparentemente la gente está ahí muy junta, pero en la práctica está más distante, lejana, claro. Está más distante, porque cada uno está en su apartamento y si muchos se encontrarán en el ascensor. Pero los sistemas con los que crecimos en nuestros pueblos era que la calle la compartíamos todos, que las fiestas las compartíamos todos en la misma cuadra. Todo eso se va perdiendo para volvernos unos seres muy egoístas, diría yo, en la práctica, porque hay que compartir, ¿cierto?
Yo no soy pesimista, pero yo tengo la sensación, seguramente estoy equivocado, que el mundo ha venido, estoy hablando en general, ha venido siendo manejado por psicópatas y sociópatas. ¿Y quiénes somos psicópatas y sociópatas? Los que no somos indolentes ante el dolor humano o ante la alegría humana. Y entonces pensamos solo en términos de mecanismos jurídicos o mecanismos lo administrativos, lo que tú quieras. Y esta capacidad de condolerme, de alegrarme con el otro, de empatizar, verlo a los ojos, de sentarme con él o con ella, como sea, es justamente la antípoda de la sociopatía y la psicopatía. Los psicópatas y sociópatas somos muy inteligentes, somos muy funcionales, pero indolentes, insensibles, justamente. Y precisamente cuando hoy el territorio, por su dinámica emergente, por su ubicación geográfica global, por su dinámica del desarrollo económico, pero también por sus retos frente al desarrollo de la vida en todas las expresiones como las hemos conversado acá, nos invita a retarnos con relación a recomprender la educación, a valorar la cultura, a encontrarnos con las microhistorias del territorio y a compartirlas, que creo que es un punto muy importante. Yo recuerdo cuando Cornare, por ejemplo, inició el proyecto Pueblos en el Oriente, que era acercarnos al territorio desde su historia, desde su vida presente. Encontrar nuestra identidad. Así es. Porque en esta sociedad globalizada vamos perdiendo la identidad. Así es. ¿Cómo no? Así es. En efecto. Y tenemos que recuperarla sabiendo que provenimos de unas generaciones que han luchado precisamente y que su producto es lo que hay hoy. Y de ahí surge nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestras creencias, todo. Esa es nuestra identidad. Jamás le daremos la espalda a las tecnologías, a los procesos en marcha de integración, de internacionalización y demás. Pero además y fundamentalmente tenemos que recuperar el sentido de lo local, de lo propio, y un elemento que no es baladí, y es que clásicamente en la historia de América Latina, Colombia también desde luego, no creemos en lo nuestro y no confiamos en lo nuestro, en las capacidades, en las potencialidades nuestras. Así es. Qué bueno, para ir cerrando, que compartiéramos un mensaje al territorio desde todo lo que hemos venido compartiendo, conversando en relación a la vida territorial y a las posibilidades que nosotros tenemos con la vida territorial desde la educación, desde el desarrollo, desde una resignificación del liderazgo político, desde un fortalecimiento de los niños, los jóvenes, de los seres vivientes no humanos, los humanos, etc. La gratitud. Mira los paisajes que tenemos, mira la gente que nos rodea. Pasamos de derecho y la mayoría de nosotros no somos agradecidos con la riqueza natural, la riqueza biológica, la riqueza cultural, etc. Un elemento es reconocer y estar agradecidos con el lugar en donde estamos, la historia que traemos y los horizontes que nos abren. Y que eso lleva a cómo podemos fomentar la solidaridad en el territorio, ¿cierto? Sí, yo creo que este primer momento que hemos tenido de conversación con el programa Vida Territorial para compartir con el territorio, con nuestra querida región del oriente de Antioquia, abre varios caminos. El primero es la solidaridad como encuentro de nosotros a partir de lo que sentimos y vivimos, a partir o desde el significado que tiene una vida en relación con el territorio y un vínculo ético, estético y responsable con el territorio. Creo que una educación en la gratitud implica desbordarnos o despojarnos de los temores y de los prejuicios de lo que puede pasar en el territorio como negativo o como temor de que pueda ser negativo. El territorio hoy ha demostrado por su historia
que es capaz de todo Y que hay esperanza. y que hay esperanza y que podemos esperanzarnos en el territorio. ¿Sí? Fantástico. Profesor Maldonado, qué rico. Muchas gracias. Gracias Gracias Sí. a ti. Ave María. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Y gracias Bueno. a ustedes.